El millonario se conmueve al ver a Mendiga Negra expulsada con sus trillizos por medicinas. La ciudad pulsaba en un frenético vaivén. Rascacielos de vidrio que cortaban el cielo, calles llenas de automóviles rugientes y la incesante multitud que se movía de un lado a otro, ajena al sufrimiento que se ocultaba tras el brillo de la metrópoli. Era en este caos que Iván, un millonario de éxito, construido a base de sudor y negociaciones agresivas, se encontró con una escena que marcaría su vida para siempre. Una mujer, de piel oscura y rasgos cansados, forcejeaba con un carrito de compras con 3 pequeños en su interior. Los niños, apenas de 1 año, reían inocentemente, mientras su madre luchaba por conseguir los medicamentos que no podía pagar. Ante sus ojos, la seguridad del centro de salud empujaba a Ana hacia la calle. Un trato frío y sin compasión. «Devuélvanme mis hijos», gritaba ella, su voz quebrándose, resonando en el corazón de Iván. Él, con su traje perfectamente ajota. Un escalofrío recorrió su espalda. La noche avanzó y su evento de beneficencia en casa estuvo marcado por un aire inquieto. Una lujosa mansión adornada con candelabros brillantes y platos de gourmet, pero el lujo no llenaba el vacío que sentía. Estaba atrapado entre su vida de riqueza y el dolor ajeno que había presenciado. Durante el evento, la imagen de Ana y sus niños no lo abandonaba. Mientras conversaba y sonreía con los asistentes, su mente se quedaba con la escena desgarradora que había visto. «Los medicamentos son cruciales para la vida de los niños», murmuró un anciano a su lado, interrumpiendo sus pensamientos. La voz de Ana resonó en su mente, una advertencia de que ellos estaban en peligro. Una presión creció dentro de él. Tenía poder, podía ayudar, pero las cicatrices de su pasado lo atormentaban. Recordó a su hermano, las decisiones que no tomó, y cómo su indiferencia lo había llevado a perderlo para siempre. «¿Quién eres realmente?», se preguntó en medio de las risas vacías. Iván decidió encontrar a Ana. La buscó en los sectores de la ciudad donde la luz del neón no llegaba. Cada paso lo acercaba más al abismo de su propia conciencia, y al mismo tiempo a un enemigo inesperado. Un ejecutivo rival, conocido por querer desmantelar el sistema de salud, se interponía en su camino. La imagen de Ana y sus trillizos se convertía en un catalizador de su propia lucha interna. Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, una revelación escalofriante asomó. Su propia empresa estaba involucrada en prácticas corruptas, afectando a aquellos como Ana. El mundo que había construido estaba manchado por la misma injusticia que había decidido combatir. Iván sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Podría enfrentarse a sus demonios y salvar a Ana y sus hijos antes de que fuera demasiado tarde? La compasión requería sacrificio, y él, un millonario rodeado de brillantez, se encontraba en una. «Hey, antes de continuarmos con esta historia increíble, preciso te mandarte una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que YouTube removieron sus inscripciones sin aviso. Da solo una conferida rápida en el botón vermelho ahí en bajo para garantir que tú sigues inscrito en el canal. No quiero que perdáis nada contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que tú estás ahí, déjate ahí tu like poderoso que me ayuda mucho algoritmo. Y me cuenta en los comentarios de cuál ciudad vosé está asistiendo. Adoro conocer cada persona increíble que fa parte de esta comunidad. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interagir. Iván permaneció parado,
viviendo la confusión entre su riqueza y la realidad de Ana. Había algo más profundo y sombrío surgiendo dentro de él. La ciudad parecía girar a su alrededor, pero él no lograba tirar su imagen de ella y de las niñas de su mente. Cada momento que pasaba, él sentía como si una parte de él estuviera se despedazando. Y fue exactamente en ese instante que un grito agudo cortó el aire, reverberando sobre las paredes de vidrio de la ciudad. «Ayuda, ayuda, por favor». El sonido de una mujer clara y penetrante. Eran probablemente los mismos cuidados que Ana había implorado antes de ser expulsa. Y cuando Iván se viró, su corazón paró. No era apenas Ana que precisaba de ayuda. El caos en la rúa se desdobraba en algo más violento. Un carro preto avanzaba en alta velocidad en dirección a un grupo de pedestres. La multitud comenzó a entrar en pánico. Las personas gritando, corriendo, desesperadas para se salvar. Iván ficó en un estado de choque en cuanto el vehículo se aproximaba de aquellas personas inocentes. Sin pensar, él corrió. Corrió como nunca antes. Su traje de millonario pesando sobre sus piernas, mas él no importaba. Cuando él llegó a medio de la confusión, el carro encalló, y el motorista, un hombre de rostro oculto, abrió la puerta y comenzó a disparar contra la multitud. La escena se transformó en un filme de terror. Las balas zumbian y personas caían al suelo, aterrorizadas. Iván nunca había sentido tanto miedo. Entonces, en certeza rápida, su mente se volvió a Ana. Él tenía que encontrarla. Con cada batida del corazón, su determinación crecía. Él visualizaba a sus hijos, el riso inocente que había visto. Precisaba encontrar a Ana antes que el terror se espallase ainda más. Él olió alrededor. El caos estaba en todo lugar, pero la imagen de ella lo guiaba. Vio un grupo de personas intentando ayudar un hombre ferido. Una mujer gritó: «¡Los niños! ¡Los niños!». Fue entonces que Iván sintió un pujón en su estómago. La mujer gritando no era otra sino Ana. Él atravesó a la multitud, mas entonces una nueva onda de adrenalina lo empujó para un lado. Un grupo de hombres armados emergió de las sombras, no apenas por la violencia aleatoria. Ellos estaban firmemente conectados, determinados y bien equipados. La verdad batió en Iván como un golpe. Ellos estaban allí para se vengar. Y lo que más subió sorprendido fue la certeza de que él los conocía. Era un cartel local, uno de los que tenía negociado a los trancos y barrancos, con conexiones en las rúas, un legado de engano y poder. Un de ellos se viró, e Iván reconoció el rostro familiar. Era Mateo, su exparcero de negocios, que tenía sido dado como desaparecido. «¿Uy, Iván?» Un sorriso diabólico se españó en su rostro. «Al Iván, ¿tú sabes que puedes escapar de lo que nos hiciste? Ahora te vas a acercar por tu suceso que pierdes en juego, mas la vida de Ana y sus hijos». Un grito ecoó por el aire, que no era una simple cuestión de empatía, era una lucha por la sobrevivencia, y él estaba en el centro de todo. Más lo que hizo, los secretos del pasado con Mateo estaban prestes a explotar en su cara, revelando conexiones que él nunca tenía imaginado. ¿O qué realmente había acontecido entre ellos en el pasado? ¿Cómo sus vidas estaban entrelazadas de manera tan profunda? La tensión crecía, y Iván sintió que el choque desaparecía sobre sus pies cuando el destino de Ana, de sus hijos y su propia vida se precipitaba. Él no sabía si conseguiría salvar a alguien en esa oscuridad que se aproximaba. La vida estaba prestes a dar una reviravolta que ninguém esperaba. Iván ficó paralizado. La realidad
a su alrededor desmoronando. Él le reconoció Mateo, su ex parcero, mas algo mudara. El rostro de Mateo, con aquel sorriso maligno, no solo representaba un antiguo rival, sino algo más profundo y sombrío. Y en cuanto la tensión en el aire aumentaba, una verdad devastadora comenzó a emergir. Mateo no estaba allí apenas para vengarse de Iván. Había algo más, algo que conectaba a los dos, alén del pasado de negocios y traiciones. ¿Sabes lo que pasó con tu hermano? ¿Aún lo recuerdas? Dice Mateo, a voz cargada de desprecio. Aquella frase cortó a Iván como una faca afiada. Su corazón disparó. Adordo pasado inundó su mente. Su hermano, a memoria de la tragedia que nunca superara. A muerte de él, resultado de un error de Iván, todo se agitó como un furacán en su mente. ¿Qué hay sobre eso? Iván respondió, tentando mantener la calma. El pánico borbullaba sobre su mente. Llevaba en torno de algo mucho mayor. El cártel, a corrupción y una verdad, que lugares de la ciudad parecían cruciales para él y para Ana. Algo que estaba prestes a romper la frágil línea entre su vida de lujo y el pesadelo que ahora amenazaba. O desespero en su hogar afundó en su alma. ¡Qué grito de esta! Y sus vías juntaban el único caos. Todo el caos se tornara en una pieza en blanco en la cual su mente diseñaba un nuevo cuadro. Él no luchaba apenas por Ana, que tenía que marcar sus berras a su trabajo en tolerarlo. Mateo rió. Cuidado, amigo. Vamos a hacernos uno contantes. Atención se transformó en un peso. La verdad era que Mateo no estaba apenas allí para se vengar de él, mas para celar un acuerdo que ligaba las acciones de Iván a un llamado sombrío. Un trato que podría destruir no apenas su vida, mas a de todos al su alrededor. Iván oyó alrededor, adrenalina pulsando en las veas, y entonces, en un instante de clareza desesperadora, lembróse de algo que debería ter fecho hace mucho tiempo. Él no era apenas un empresario. Él le había feito acuerdos que alimentaron esa propia violencia. Se hollar fixóse en Ana y sus hijos, en cuanto los sonos de gritos y tiros se misturaban en una cacofonía ensurdecedora. En un momento de lucidez, una idea electrizante tomó conta. Él precisaba hacer lo que no fixera antes. Con la respiración acelerada, Iván decidió confrontar a Mateo. Caminó en dirección al hombre que fuera su amigo, ahora transformado en enemigo. Basta. Este juego de poder acaba aquí. Las palabras resoaron con una convicción nova. Al mismo tiempo, un estalo de luz iluminó el cielo nocturno. Mas no centro de todo, un nuevo personaje emergió de la oscuridad. Una mujer, vestida de maneras simples, mas con una aura que irradiaba poder. Ella se posicionó entre Iván y Mateo, como si supiese que el destino de cada uno estaba prestes a entrar en colapso. Y en ese exacto momento, los ojos de todos se voltaron para ella. ¿Qué haría? ¿Qué ella sabía? Iván sintió el suelo tremer sobre sus pies. No estaba más apenas luchando por sí o por Ana. Las corrientes del pasado, del presente y del futuro se entrelazaban en un tella mortal. Y en cuanto el destino se presentaba en un turbillón de emociones, la mujer oyó fixamente para él. Y en su voz, Iván oyó un eco de lo que podría ser la clave para todo. No sabes quién realmente está llamando su nombre. Prepárese para descubrir la verdad. Y así, la lucha se tornó muy más de lo que sobrevivencia. Ahora, todo estaba prestes a mudar. Y la verdad por tras de lo que unía a Iván, Mateo y aquella mujer comenzaba a se desvelar, girando.
Iván ficó paralizado, a realidad ao seu redor desmoronando. Él le reconoció a Mateo, seu ex-parcero, mas algo había mudado. O sorriso maligno de Mateo no apenas representaba a un antiguo rival. Era el portador de una verdad tan devastadora que él nunca podría imaginar. Y en cuanto a la tensión en el aire aumentaba, esa verdad comenzó a se desvelar. Mateo no estaba allí apenas para vengarse de Iván. Él traía una revelación que mudaría todo. ¿Sabes lo que pasó con tu hermano? ¿Aún lo recuerdas?, dijo Mateo, su voz cargada de desprecio. La frase cortó a Iván como una faca afiada. Él sintió el pánico invadir su pecho al lembrar la tragedia que nunca superara. O corazón de él disparó. ¿Qué Mateo sabía sobre esto? A muerte de su hermano, resultado de un error horrible que lo asombraba. Sus palabras reverberaban como un eco de pesadelos no resolvidos. Mateo dio un paso a frente, los ojos brillando con una mistura de desprecio y venganza. Tú crees que tienes el control, pero todo lo que has construido se basa en mentiras. Las palabras de él estaban imbuidas de una verdad sombría. Iván podía sentir la tensión que extiendo a su alrededor. Cada segundo contaba. Él oyó para Ana, que estaba inmóvil, o desespero estampado en su rostro en cuanto él la gritaba por sus hijos. ¡Los niños! ¡Los niños! O desespero de ella era palpable. ¡Basta! Iván gritó. Él no lutaba apenas por Ana y seus filhos, mas por redención por todos sus erros. Él se movió en tu dirección de Mateo, cada paso una afirmación de su determinación. Este juego acaba aquí. Un grupo de policías surgió, desviando la atención de la violencia, mas Iván solo conseguía focar en Mateo y la mujer misteriosa que había surgido entre ellos. Ella no vestía nada llamativo, pero lo contrario, su apariencia simple ocultaba una fuerza que parecía ir alén de lo obvio. Su ollar penetrante barrió a multidón. No sabes qué está prestes a acontecer, ella dijo, con una voz que cortó a través del caos. Vas a descubrir la verdad que puede destruir todo. Las palabras de ella reverberaron en su mente Iván, una mistura de miedo y curiosidad. Súbitamente, un estrondo cortó el aire. El cauna se tremió como si el propio mundo estaba en colapso. Iván oló para un lado, y lo que vio geló su sangre. Un relámpago iluminó el cielo, y en medio al estampido de trovento, un carro preto, el mismo que horas antes había amenazado atropelar a las personas en la calzada, ahora estaba atravesando la rúa desgobernado, como un animal ferido fugiendo de un treinador. El impacto fue devastador. El carro colidió a uno de los hombres armados, achirándolo para el aire como una boneca de pano. Los otros se dispersaron en pánico, y la mujer misteriosa fue empurrada para atrás. Iván ficó en choque, su mente mal consiguiendo procesar lo que había acontecido. Mas entonces, en medio de la confusión, algo ainda más chocante aconteció. Del vehículo accidentado, una figura emergió. Iván sintió un frío en la espina al reconocer el rostro que pensara nunca más ver. Era su hermano, levantándose lentamente entre los restos del carro, y sus ojos estaban fixos en Iván, llenos de mistura de dolor y revolta. «Iván», o grito de él, cortó el aire. «¿Qué has hecho? Todo esto es tu culpa». Las palabras cargaban un peso insoportable. La revelación dejó a Iván en estado de choque, cuestionando la realidad de la situación. La verdad había voltado para asombrarlo, de una manera que él nunca podría imaginar. Mateo sonríe con satisfacción al ver a hermano de Iván. Esto es solo el comienzo. Realmente no sabes a quién estás enfrentando. Y en cuanto la tensión aumentaba,
Iván percibió que todo lo que él pensó que sabía sobre sí mismo, sobre su pasado, estaba prestes a ser desmantelado. Él precisaba agir, mas la descubierta de Iván entrelazaba las líneas del pasado y del presente de una forma tercera que él no podría prever. Y así, la batalla tumultuada no era más solo una lucha por la salvación de Ana y sus hijos. Ahora era una lucha por la redención y por la verdad, que parecía estar más distante que nunca. La vida de Iván estábase desenrolando en un suspense insoportable, y él ni tenía certeza de lo que sería el próximo paso. La tempestade estaba apenas comenzando. Iván ficó paralizado, a realidad a su alrededor desmoronando. Él le reconoció Mateo, seu ex parcero, mas algo había mudado. O sorriso maligno de Mateo no apenas representaba un antiguo rival. Era el portador de una verdad tan devastadora que él nunca podría imaginar. Y en cuanto la tensión del aire aumentaba, esa verdad comenzó a desvelar. Mateo no estaba allí apenas para vengarse de Iván, él le traía una revelación que mudaría todo. ¿Sabes lo que pasó con tu hermano? ¿Aún lo recuerdas? Dice Mateo, su voz cargada de desprecio. La frase cortó a Iván como una faca afiada. Sintió el pánico invadir su pecho al lembrar de la tragedia que nunca superara. El corazón de él disparó. ¿O qué Mateo sabía sobre eso? A muerte de su hermano, resultado de un error horrible que lo asombraba. Sus palabras reverberaban como un eco de pesadelos no resolvidos. Mateo dio un paso a frente, los ojos brillando con una mistura de desprecio y venganza. Tú crees que tienes el control, pero todo lo que has construido se basa en mentiras. Las palabras de él estaban imbuidas de una verdad sombría. Iván podía sentir la tensión creciendo a su alrededor. Cada segundo contaba. Él oyó para Ana, que estaba inmóvil, un desespero estampado en su rostro en cuanto él gritaba por sus hijos. Los niños, los niños. O desespero vela era palpable. «Basta», Iván gritó. Él no lutaba apenas por Ana y sus fillos, mas por redención por todos sus seus erros. Él se movió a la dirección de Mateo, cada paso una afirmación de su determinación. «Este juego acaba aquí». Un grupo de policías surgió, desviando la atención de la violencia, mas Iván solo conseguía focar en Mateo y la mujer misteriosa que había surgido entre ellos. Ella no vestía nada llamativo, pero contrario, su apariencia simple ocultaba una fuerza que parecía ir alendo obvio. Su ollar penetrante barrió la multitud. «No sabes lo que está a punto de suceder», ella dice, con una voz que cortó a través del caos. «Estás a punto de descubrir la verdad que puede destruirlo todo». Las palabras de ella reverberaron la mente de Iván, una mistura de miedo y curiosidad. Súbitamente, un estrondo cortó el aire. Un chão sobre él tremió, como si el propio mundo estuviese en colapso. Iván huyó para un lado, y el que vio encoló su sangre, al reconocer el rostro que pensara nunca más ver. Era su hermano, levantándose lentamente entre los restos de un carro, y sus ojos estaban fixos en Iván, llenos de una mistura de dolor y revolta. El grito de él tortó el aire. «¿Qué has hecho? Todo esto es tu culpa». Las palabras cargaban un peso insoportable. La revelación dejó Iván en estado de choque, cuestionando la realidad de la situación. La verdad había voltado para asombrarlo de una manera que él nunca podría imaginar. Mateo sonrió con satisfacción al ver el hermano de Iván. «Esto es solo el comienzo. Realmente no sabes a quién estás enfrentando.
y en cuanto atención aumentaba, Iván percibió que todo lo que él pensó que sabía sobre sí mismo, sobre su pasado, estaba prestes a ser desmantelado. Él precisaba agir, mas la descubierta de su hermano entrelazaba las líneas del pasado y del presente de una forma que él no podría prever. Y entonces, en medio de la confusión, la mujer misteriosa levantó la mano y gritó: «¡Deténganse!». La multitud quedó en silencio instantáneamente. Todos los ojos estaban fixos en ella. Él viró lentamente para Iván, y su expresión era de sorprendente sabiduría. «Hay algo que debes saber, Iván. Tu hermano no está aquí por casualidad. Él es parte de algo mucho más grande». El corazón disparó. «¿Qué quieres decir?». Él no acreditaba lo que estaba oyendo. La conexión entre su hermano y este caos estaba tanto alén de su comprensión. La mujer respiró fundo, se olhar fixo en los ojos de Iván. Los eventos de esta noche fueron orquestados para que todo se revelara. Tú, tu hermano Mateo, todos están entrelazados en una trama que desata el verdadero poder en este juego. Mateo rió, mas era un riso nervoso. «¿Y qué es eso que sabes, mujer?». La tensión era palpable, cada palabra se arrastrando más y más longe de algo que podría ser resolvido. O vento ibaba, Iván sabía que el tiempo estaba se esgotando. Las revelaciones eran como bombas prestes a explodir, y todo lo que él conocía estaba prestes a se transformar en puera. «¿Cómo puedo salvar a Ana y a mis hijos si no sé la verdad?». Él le preguntó, cuasi en desespero. La mujer olió directamente para él, su voz suave, mas firme. «La verdad libera, Iván, pero también destruye». Y en ese momento, él percibió que estaba a punto de perder todo. Entonces un estrondo ecoó, y las luces de la ciudad comenzaron a piscar. El caos nuevamente amenazaba tomar conta. Las palabras de la mujer pairaban en el aire, revelando que el verdadero horror estaba apenas comenzando. Iván estaba paralizado, desmoronando en torno de él. La mujer misteriosa olió los hoyos de él, y su voz cortó la atención que pairaba en el aire. «La verdad libera, Iván, pero también destruye». Las palabras de ella no hacían sentido. O tiempo parecía congelar. Él mal conseguía respirar. O peso do que estaba por vir sufocando su sanidad. Antes que él pudiese procesar aquello, o chão tremió sobre sus pies y el barullo ensurdecedor del caos crecía a su alrededor. Era como si todo alrededor de él, crianzas y adultos en pánico, estuviesen en un frenesí. Un relámpago iluminó el cielo, y el carro preto del cual su hermano había emergido estaba ahora descontrolado, avanzando desgobernado na dirección de ellos. Iván gritó: «¡Cuidado!», mas su voz fue engolida pelo rugido del motor. O impacto fue brutal. O carro colidió con el grupo de hombres armados, lanzándolos como bonecas de pano. A fumaza subió en dirección al cielo en cuanto el caos se espalió. Iván vio a Ana, y sus hijos estaban perto, mas entonces cosa extraordinaria aconteció. Del carro, alén de su hermano, una figura comenzó a se erguer, e Iván tuvo una sensación inquietante que su mondero estaba... «Amor, oh Iván, no puedes escapar de lo que has hecho». La dor o desprecio en su voz eran como láminas en su alma. «Todo esto es tu culpa». Las palabras de él cortaron más fundo que cualquier bala, revelando un pasado que Iván tentara enterrar. La multitud estaba en choque. Los gritos de pánico se tornaron un murmuriño confuso. La mujer misteriosa dio un paso a frente. «¿Cómo puede ser esto?». El desespero le tuvo que hetitar.
Mas entonces un son perturbador ecoó. Y no fue el carro, era una sirene, luces piscando. A policía estaba a camino. Mateo, aprovechando la distracción, afrouxó su olhar. «¿Ves lo que has feito, Iván? Tu pasado regresó», él le murmuró, con un sorriso maligno se espallando pelo rostro. Y entonces, como si el mundo estuviese en cámara lenta, Mateo se viró. «Dame la niña», él le gritó. Y algo dentro de Iván endureció. Lo que él estaba diciendo no hacía sentido, y en aquel momento la descubierta tan aguardada era aún más aterradora. Todos hollaron para la mujer. «¡No!», él gritó, una mistura de pánico y determinación. «¿Qué sabes de ella?». Iván no conseguía entender. Anseios se misturaban con confusiones, revelando que había algo para alén de lo que sus ojos podían ver. Y en ese exacto momento, la verdad comenzó a salir de la oscuridad. El hermano de Iván, en pie, oyó para Ana, y su egoía incendió un caos silencioso. ¿Cómo puede estar aquí ella? ¿Qué hizo significaba? El cerebro de Iván frenéticamente comenzó a coler fragmentos de una historia que se desenrolaba en su cabeza. Él no solo había perdido su hermano, un misterio ainda más profundo estaba prestes a ser revelado. De repente, una explosión de luz, y todo pareció que acontecería en un estalo. La policía, los barulos de balas, las sirenes cortando la noche. A mujer se viró, os ojos senos de una verdad sufocante. Y en una fracción de segundos, la vida de Iván viró de cabeza para abajo, revelando que la conexión entre él, Ana, su hermano, hasta Mateo, era mucho más compleja do que un simple conflicto de negocios. Ellos estaban todos entrelazados, de una forma que variaba de íntima a trágica. Y Iván estaba prestes a descubrir que tal vez ese juego de poder no fuese lo que pensaba. ¿O qué más estaba oculto sobre la superficie de aquella explosión de verdades? Iván sintió un no en la garganta al percibir que el destino de todos estaba ligado, y él no tenía idea de cómo se desenrollaría. La verdad estaba allí, prestes a explotar como un incendio incontrolable. Y cuando la poeira se pondrase, ¿quién sobreviviría? La noche se hizo silencio, mas la tensión continuaba a vibrar en el aire. Iván estaba paralizado, la realidad girando en torno de él como una tempestad, o que su hermano disera resoaba. Él no sabía o qué responder. As palabras de seu irmón eran un eco do pasado que él tentó esquecer, mas agora retornaban como una onda, esmagando. Mateo, con un sorriso maligno en la cara, percibió la fraqueza de Iván. «¿Ves, Iván? Estás desesperado, completamente perdido». Los hombres de la multitud estaban paralizados, pánico aumentando a medida que la tensión subía. La mujer misteriosa observaba. Su olhar se alternaba entre Iván y seu irmón, un mixto de preocupación y revelación. Y fue entonces que con un estrondo ensurdecedor, el cielo se iluminó. Una explosión surgió en uno de los predios de próximo. El sonido sonó como un trovón y la fumaza comenzó a esparcirse, cubrir el suelo. La puerta y los destrozos cayeron sobre todos, y el caos irrompió nuevamente. As pessoas comenzaron a gritar, corriendo en todas las direcciones, y todo que Iván pudo hacer fue hollar como un espectador impotente. «¡Mamá!». Un grito cortó el aire. Era una de las crianzas de Ana, perdida entre la confusión. Iván se viró para ver a la madre de la crianza, desesperada, los ojos arregalados de terror. Sintió quebrar adentro de él. ¿Cómo podía concentrarse en la propia dor
cuando aquellas vidas estaban en peligro? ¡Los niños! Ana gritó nuevamente, su voz atravesando el caos. Iván, sorpreso por una fuerza repentina, sabía que no podía ficar parado. Él debía proteger a aquellos que estaban vulnerables. Con eso en mente, él mergulló en la multitud dispersa. Mas entonces la mujer misteriosa fez un movimiento brusco y todos se calaron. Escuchen. Su voz resuó peloar, cortando el pánico. Este no es un accidente. Están aquí por un motivo. Él apuntó para Mateo, y en un instante un silencio tenso cubrió todos. Iván paró, corazón disparando. ¿Qué estás diciendo? Él no sabía si acreditaba, mas al oyar de ella exhibía una certeza que parecía inquebrable. Todo esto fue orquestado, dice ella, al oyar fixo en Mateo. Vosé, Iván, es apenas una pieza de una máquina muy mayor. Las palabras de ella eran como un susurro cortante que disparaba alarmes en su mente. Mateo rió, mas no era un riso de victoria. Era belicoso, nervoso. ¿Crees que puedes escapar de la red que tejí? Eres parte de eso, y ahora todos lo saben. Él oyó alrededor. Iván percibió que las personas estaban prestando atención, absorbiendo cada palabra encima, como si el destino estuviese en manos de alguien. Y entonces la reviravolta. De las sombras, una figura emergió. Era un agente de la policía, mas no cualquier uno. Era un amigo de Iván, alguien que acreditaba ter morrido años atrás en un confronto. Iván casi no acreditó en sus ojos. «¿Diego?» gagueó. «Es hora de explicar todo», Diego respondió, su olhar faciendo una barredura en la multitud, pasando por Ana y los hijos. «Estos eventos, todo está ligado. O cartel, a su empresa, a su vida entera». «¿Qué?» Iván estaba atordoado. «¿O qué vos se sabe?» «Vosé precisa entender, Iván», Diego continuó. «Lo que aconteció con su hermano, con su vida, fue una armazón, una manipulación». Y en cuanto falaba, él le oyó para el hermano de Iván, que ainda estaba de pie, la dor reflejando en sus ojos. «Y hay segredos muy más profundos que vosé nunca imaginó». La revelación final ecoó en su mente como un trován, a verdade que él pensó que conocía, la dor que él no conseguía superar. Todo eso podría ser parte de un plano mayor, algo que él no había comprendido. Él oyó para Ana, para los hijos de ella, no apenas una madre luchando por sus hijos, mas también una madre presa en ese juego sombrío. O caos continuaba, mas agora urgencia crecía. La policía, los tiros, la gritaría, todo esto estaba interligado, y Iván sintió un no en la garganta. ¿Qué más estaba escondido? ¿Cuántas vidas estaban en juego? Él precisaba agir, pero ¿cómo poder enfrentar un escenario enredado en segredos y traiciones? Y antes que pudiera pensar en un plano, otro estrondo. La mujer misteriosa erguió la mano, y en medio de la fumaza y del pánico, Iván percibió que lo que estaba prestes a revelar mudaría no solo su vida, sino todos de su alrededor. La verdad estaba prestes a salir del fondo, y él solo podía preguntarse, ¿hasta dónde todo esto levaría? Iván estaba paralizado, la realidad girando en torno de él como una tempestad. Lo que su hermano dijera resoaba en su mente. Esto todo le culpa. La dor en los ojos de él era palpable y afundó como una piedra en el estómago de Iván. Él no sabía qué responder. Las palabras de su hermano eran un eco del pasado que él tentó esquecer, pero ahora retornaban como una onda esmavando. Mateo, con un sorriso maligno en el rostro, percibió la fraqueza de Iván. «¿Ves, Iván? Estás desesperado, completamente perdido». Los hombres de la multitud estaban paralizados,
el pánico aumentando a medida que la tensión subía. La mujer misteriosa observaba, su olarse alternando entre Iván y su hermano, un mixto de preocupación y revelación. Y fue entonces que con un estrondo ensurdecedor, el cielo se iluminó. Una explosión surgió en uno de los predios próximos. El sonido ecoó como un trovón, y la fumaza comenzó a españarse, cubriendo el suelo. La puela y los destrozos cayeron sobre todos, y el caos irrumpió nuevamente. As pessoas comenzaron a gritar, corriendo en todas las direcciones, y todo que Iván pudo hacer fue hollar como un espectador impotente. ¡Mamá! Un grito cortó el aire. Era una de las crianzas de Ana, perdida entre la confusión. Iván se viró para ver a madre de la niña, desesperada, los ojos arregalados de terror. Él sintió algo quebrar dentro de él. ¿Cómo podría se concentrar en la propia dor cuando aquellas vidas estaban en peligro? ¡Los niños! Ana gritó nuevamente, su voz atravesando el caos. Y Iván, sorpreso por una fuerza repentina, sabía que no podría ficar parado. Él debía proteger a aquellos que estaban vulnerables. Con esto en mente, él mergulló a la multitud dispersa. Mas entonces una mujer misteriosa fez un movimiento brusco y todos se calaron. ¡Escuchen! Su voz resonó peloar, cortando el pánico. Este no es un accidente, están aquí por un motivo. Él apuntó para Mateo, y en un instante un silencio tenso cubrió todos. Iván paró, el corazón disparando. ¿Qué estás diciendo? Él no sabía si acreditaba, mas su hollar de ella exhibía una certeza que parecía inquebrable. Todo esto fue orquestado, dijo ella, ojo fijo en Mateo. Vosé, Iván. É apenas una pieza de una máquina mucho mayor. As palabras de ella eran como un susurro cortante que disparaba alarmes en su mente. Mateo rió, mas no era un riso de victoria. Era belicoso, nervoso. ¿Crees que puedes escapar de la red que tejí? Eres parte de eso, y ahora todos lo saben. Él oyó alrededor, y Iván percibió que las personas estaban prestando atención, absorbiendo cada palabra como si el destino estuviese en manos de alguien. Y entonces la reviravuelta de las sombras emergió. Era agente de policía, pero no cualquiera. Era Diego, un amigo de Iván, alguien que él le acreditaba ter morrido años atrás en un confronto. Iván casi no acreditó en sus ojos. «¿Diego?» gagueó. «Es hora de explicar todo», Diego respondió, su olear faciendo una barredura de la multitud, pasando por Ana y los hijos. «Esos eventos, todo está ligado. O cartel, a su empresa, a su vida entera». «¿Qué?» Iván estaba atordoado. «¿O qué vosé sabe?» «Vosé precisa entender, Iván», Diego continuó. «O que aconteció con su hermano, con su vida, fue una armación, una manipulación». Y en cuanto falaba, él le olió para el hermano de Iván, que ainda estaba de pie, una violación en sus ojos. Y hay secretos muy profundos que tú nunca imaginaste. A revelación final ecoó en la mente de Iván como un trovón. La verdad que él pensó que conocía, la dor que él no conseguía superar, todo eso podría ser parte de un plano mayor, algo que él no había comprendido. Él le oyó para Ana, para los filhos de ella, no apenas una madre luchando por sus hijos, mas también una madre presa en este juego sombrío. El caos continuaba, mas ahora la urgencia crecía. La policía, el tiro, Ana gritando. Todo eso estaba interligado, y Iván sintió un no en la garganta. ¿Qué más estaba escondido? ¿Cuántas vidas estaban en juego?
Él precisaba agir. Mas ¿cómo podría enfrentar un escenario enredado en segredos y traiciones? En este momento, cuando la tensión estaba no auge, una explosión ainda mayor ocurrió. Un estrondo ensurdecedor. Las luces de la ciudad pizcaban, y toda la estructura alrededor comenzó a desmoronar. Iván oyó para el cielo y vio algo que ninguém esperaba. Grandes drones surgieron de las nubes, lanzando fumaza y más caos sobre la ciudad. La multitud entró en frenesí. ¡No!, Iván gritó, sintiendo que todo estaba se transformando en un pesadelo. Él sabía que esta era una nueva amenaza, algo que ni mesmo Diego podría ter previsto. Y en medio del caos creciente, algo más sorprendente aconteció. Los drones comenzaron a soltar panfletos cayendo sobre las cabezas aflitas de la multitud. Iván agarró uno, y al leerlo, sus manos tremeron. Era un mensaje. La verdad virá a tona, y vosé no podrá evitarla, Iván. Las palabras pulsaron en su mente. O tempo estaba se esgotando, y él no sabía a quién confiar. ¿Qué más estaba por tras de aquella cena horrenda? La noche cubría la ciudad como un manto de segredos. E Iván percibió que la batalla realmente estaba apenas comenzando. ¿O qué significaba esa nueva amenaza? ¿Y cómo su vida y a de todos a su alrededor serían afectadas por aquello? La oscuridad irrumpió a su alrededor, dejando a Iván con más preguntas que respuestas. Iván estaba paralizado, la realidad girando en torno de él como una tempestad. O que su hermano dijera resoaba en su mente. E incluso, tiene que otulpa. Adornos hoyos de él era palpable y afundó a como una piedra no estómago de Iván. Él no sabía lo que responder. Las palabras de su hermano eran un eco del pasado que ha hecho esquecer, mas ahora retornaban como una onda, esmagándolo. Mateo, con sorriso maligno del rostro, percibió la fraqueza de Iván. ¿Ves, Iván? ¿Estás desesperado? Completamente perdido. Hombres de la multitud estaban paralizados, el pánico aumentando a medida que la tensión subía. La mujer misteriosa observaba, su olor se alternando entre Iván y su hermano, un mixto de preocupación y revelación. Y fue entonces que, con un estrondo ensurdecedor, el cielo se iluminó. Una explosión surgió en uno de los predios próximos. El sonido ecoó como un trovón, y la fumaza comenzó a españar, cubriendo el suelo. La poeira y los destrozos cayeron sobre todos. Y el caos irrumpió nuevamente. Las personas comenzaron a gritar, corriendo en todas las direcciones. Y todo lo que Iván pudo hacer fue hollar como un espectador impotente. «Mamá», un grito cortó el aire. Era una de las crianzas de Ana, perdida entre la confusión. Iván se viró para ver a la madre de la crianza desesperada, ojos arregalados de terror. Él sintió algo quebrar dentro de él. ¿Cómo él podría se concentrar na propia dor cuando aquellas vidas estaban en peligro? ¡Los niños!, Ana gritó nuevamente, su voz atravesando el caos. Iván, sorpreso por una fuerza repentina, sabía que no podría ficar parado. Él debía proteger a aquellos que estaban vulnerables. Con eso en mente, él emergulló una multitud dispersa. Mas entonces la mujer misteriosa hizo un movimiento brusco y todos se calaron. «Escuchen». Su voz resonó peloar, cortando el pánico. «Este no es un accidente. Están aquí por un motivo», apuntó para Mateo. Y en un instante, un silencio tenso obrió todos. La gente estaba tenso, dejándose todas sus emociones, buscando información. «Sí, ¿qué estás diciendo?» El unilado de Mateo, oleado fijo en Mateo. Mateo rió, pero no era un riso de victoria. Era belicoso, nervoso.
¿Crees que puedes escapar de la red que tejí? Eres parte de eso, y ahora todos lo saben. Olió alrededor. Iván percibió que la gente estaba prestando atención, absorbiendo cada palabra, como si el destino estuviera en las manos de alguien. Y entonces la reviravuelta. Das sombras, una figura emergió. Era un agente de la policía, mas no cualquiera. Era Diego, un amigo de Iván, alguien que acreditaba ter morrido años atrás. Iván casi no acreditó en sus ojos. Diego respondió, se oyar faciendo una barredura en la multitud, pasando por Ana y sus hijos. Estos eventos, todo está ligado. O cartel, su vida entera. Iván estaba atordoado. ¿O qué vos se sabe? O se precisa entender, Iván. Diego continuó. O que aconteció con su hermano, con su vida, fue una armación, una manipulación. Y en cuanto falaba, él oyó para el hermano de Iván, que ainda estaba de pie, a dor refletiendo en sus ojos. Y hay segredos muy más profundos que vosé nunca imaginó. La revelación final ecoó la mente de Iván como un trován. La verdad que él pensó que conocía, la dor que él no conseguía superar, todo eso podría ser parte de un plano mayor, algo que él no había comprendido. Él le oyó para Ana, para sus filhos dela, no apenas una mane luchando por sus filhos, mas también una mane presa en ese juego sombrío. El caos continuaba, mas ahora la urgencia crecía. La policía, los tiros, Ana gritando. Todo eso estaba interligado. Iván sintió un no en la garganta. ¿Qué más estaba escondido? ¿Cuántas vidas estaban en juego? Él precisaba ir, mas ¿cómo podría enfrentar un escenario enredado en segredos y traiciones? En ese momento, cuando a tensión estaba no auge, una explosión ainda mayor ocurrió. Un estrondo ensurdecedor. Las luces de la ciudad piscaban, y toda la estructura alrededor comenzó a desmoronar. Iván oyó al cielo y vio algo que ninguém esperaba. Grandes drones surgieron de las nubes, lanzando fumaza y más caos sobre la ciudad. La gente entró en frenesí. ¡No! Iván gritó, sintiendo que todo estaba se transformando en un pesadelo. Él sabía que esta era una nueva amenaza, algo que ni menos Diego podría ter previsto. Y en el medio del caos creciente, algo más sorprendente aconteció. Los drones comenzaron a soltar panfletos, cayendo sobre las cabezas aflitas de la multitud. Iván agarró uno, y al leerlo, sus manos tremeron. Era una mensaje. La verdad virá a tona, y vocé no podrá evitarla, Iván. Las palabras pulsaron en su mente. El tiempo estaba escotando, y él no sabía a quién confiar. ¿Qué más estaba por tras de aquella cena horrenda? La noche cubría la ciudad como un manto de segredos, e Iván percibió que la batalla realmente estaba apenas comenzando. En este momento de terror, la mujer misteriosa, en un movimiento instintivo, se aproximó del hermano de Iván. Él no sabe, mas tú lo sabes. Y antes que Iván pudiese protestar, ella reveló algo que dejó todos en choque. Bofé es el verdadero líder del cartel. Bofé estaba por tras de todo eso. El aire ficó pesado. La revelación cortó como una faca. Iván oyó para su hermano. Él también parecía chocado, incapaz de procesar lo que acabara de oír. Lo que ella dijera, mudaba todo. Cada escoja y sacrificio ahora parecían vaciados en una mentira. Las piezas se encajaban, revelando un quebracabeza de traiciones y segredos que Iván nunca soñara que existirían. La multitud alrededor murmuraba,
los hollares ahora inmisturados entre confusión y descrenza. Y en ese silencio carregado, Iván sobe que todo lo que acreditaba conocer sobre sí mismo, sobre su vida, estaba prestes a desmanchar en 1000 pedazos. En cuanto la fumaza preencía el aire y las sirenes soaban más alto, él ficó paralizado, con la verdad como una ropa apertada, sufocante, y así la pregunta pairaba en el aire. ¿Cuántas vidas estaban envueltas en esa tea? ¿Cuántos segredos tendría que desbloquear antes de encontrar un camino de vuelta? La tempestad se aproximaba. Y o que Iván faría agora podría mudar todo para siempre. A noche estaba longe de terminar, y la verdad ainda estaba por vir. Iván estaba paralizado, la realidad girando en torno de él como una tempestad. Su hermano le dijeron, resuena en su mente: todo esto es tu culpa. La dor en los ojos de él era palpable y luchaba hasta el estómago de Iván. No sabía lo que responder. Sus palabras eran eco del pasado, pero ahora retornaban como una olada esmagándolo. Mateo, con un sorriso maligno en el rostro, percibió la fraqueza de Iván. ¿Ves, Iván? Estás desesperado, completamente perdido. Los hombres de la multitud estaban paralizados, o pánico aumentando a medida que la tensión subía. La mujer misteriosa observaba, se oyarse alternando entre Iván y su hermano, un mixto de preocupación y revelación. Y fue en tan que con un estrondo ensurdecedor, el cielo se iluminó. Una explosión surgió en uno de los predios próximos. El sonido ecoó como un trovano, y la fumaza comenzó a espallar, cubriendo el chanto. La poeira y los destrozos cayeron sobre todos, y el caos se irrumpió nuevamente. Las personas comenzaron a gritar, corriendo en todas las direcciones, y todo que Iván pudo hacer fue huyar como un espectador impotente. ¡Mamá! Un grito cortó el aire. Era una de las crianzas de Ana, perdida entre la confusión. Iván se viró a ver a la madre de la crianza desesperada, ojos arregalados de terror. Él sintió algo quebrar dentro de él. ¿Cómo él podría se concentrar na propia dor cuando aquellas vidas estaban en peligro? ¡Los niños! Ana gritó nuevamente, su voz atravesando el caos. Y Iván, sorpreso por una fuerza repentina, sabía que no podría ficar parado. Él debía proteger a aquellos que estaban vulnerables. Con eso en mente, él emergulló en la multitud dispersa. Mas entonces la mujer misteriosa fe un movimiento brusco y todos se calaron. Escuchen, su voz resonó por el aire, cortando el pánico. Este no es un accidente. Están aquí por un motivo. Él apuntó para Mateo, y en un instante, un silencio tenso cubrió todos. Iván paró, su corazón disparando. ¿Qué estás diciendo? Él no sabía si acreditaba, mas oyar de ella exhibía una certeza que parecía inquebrable. Hoy fue orquestado, dice ella, ollar fixo en Mateo. Vosé, Iván, es apenas una pesa de una máquina mucho mayor. Las palabras de ella eran como un susurro cortante que disparaba alarmes en su mente. Mateo rió, mas no era un riso de victoria, era belicoso, nervoso. ¿Crees que puedes escapar de la red que tejí? Eres parte de eso, y ahora todos lo saben. Él le oyó alrededor y Iván percibió que la gente se holqueó, absorbiendo cada palabra como si el destino estuviese en las manos de alguien. Y entonces, la reviravuelta. De las sombras, una figura emergió. Era un agente de la policía, pero no cualquiera. Era Diego,
un amigo de Iván, alguien que él le acreditaba haber morido años atrás en un confronto. Iván casi no acreditó en sus ojos. «Diego», gagueó, «es hora de explicar todo». Diego respondió. Se oye al pasando una barredura na multidón, pasando por Ana y sus hijos. Esos eventos todo está ligado. U cartel, su empresa, su vida entera. ¿Qué? Iván estaba atordoado. ¿U qué se sabe? Vosé precisa entender, Iván, Diego continuó. O que aconteció con su hermano, con su vida, fue una armación, una manipulación. Y en cuanto falaba, él le oyó para el hermano de Iván, que ainda estaba de pie, la dor refletiendo en sus ojos. Y ha secretos mucho más profundos que nunca imaginaste. La revelación final ecoó en la mente de Iván como un trovón. La verdad que él pensó que conocía, la dor que él no conseguía superar. Cudo hizo podría ser parte de un plano mayor, algo que él no había comprendido. Él le oyó para Ana, para sus hijos de ella, no apenas una madre luchando por sus hijos, sino perece dentro de ese juego sombrío. El caos continuaba, ahora crecía. La policía, los tiros, Ana gritando. Todo eso estaba interligado, y Iván sintió un no en la garganta. ¿O qué más estaba escondido? ¿Cuántas vidas estaban en juego? Él precisaba agir, mas ¿cómo podría enfrentar un escenario enredado en segredos y traiciones? En ese momento, cuando atención estaba no auge, una explosión ainda mayor ocurrió. Un estrondo ensurdecedor. Las luces de la ciudad piscaban, y toda la estructura alrededor comenzó a desmoronar. Iván oyó para el cielo y vio algo que ninguém esperaba. Grandes drones surgieron de las nubes, lanzando fumaza y más caos sobre la ciudad. La multitud entró en frenesí. Iván gritó, sintiendo que todo estaba transformando en un pesadelo. Él sabía que esta era una nueva amenaza, algo que ni mismo Diego podría ter previsto. Y no medio del caos creciente, algo más sorprendente aconteció. Los drones comenzaron a soltar panfletos, cayendo sobre las cabezas aflitas de la multitud. Iván agarró uno, y al leerlo, sus manos tremeron. Era un mensaje. La verdad virá a tona, y vosé no podrá evitarla, Iván. Las palabras pulsaron en su mente. El tiempo estaba se esgotando, y él no sabía quién confiar, o qué más estaba por tras de aquella cena horrenda. La noche cubría la ciudad como un manto de segredos, e Iván percibió que la batalla realmente estaba apenas comenzando.